Una película de terror debería terminar cuando aparecen los créditos, pero algunas personas aseguran que la presencia que sintieron frente a la pantalla continuó manifestándose dentro de su casa mucho después de apagarla. ¿Alguna vez les ocurrió algo imposible de explicar después de ver una película de terror? Esta noche conocerán 3 relatos de terror donde la verdadera pesadilla comenzó al terminar la función. Soy Raciel y esto es Ecos Malditos. Christian escogió El Exorcista para la noche de películas que había organizado con Natalia en su departamento. Ella nunca la había visto porque el terror le provocaba demasiada ansiedad, pero aceptó después de que su amigo le aseguró que valía la pena conocerla. Cuando aparecieron los créditos, Natalia fingió que la película le había afectado menos de lo que realmente sentía. Conversaron durante unos minutos y Christian se marchó rumbo a su casa, dejándola sola cerca de la medianoche. Natalia cerró la puerta y comenzó a recoger lo que habían dejado en la sala, mientras llevaba los restos de comida hacia la cocina. El baño se iluminó justo cuando ella pasó frente al pasillo. Alcanzó a ver el momento exacto en que la luz apareció desde el interior y se detuvo, convencida de que algo había fallado. Caminó hacia el baño para apagarla, pero el foco se apagó antes de que pudiera llegar al interruptor. El apagador seguía en posición de encendido. Natalia lo bajó y volvió a subirlo para comprobar si respondía. El foco recuperó la luz sin parpadear. Pensó que podía estar mal colocado o que alguna conexión se había aflojado. También era posible que hubiera dejado el apagador activado sin darse cuenta y el foco simplemente estuviera fallando. Esa explicación le pareció razonable, así que apagó la luz y regresó a terminar de limpiar. Cuando se preparó para dormir, utilizó el baño sin que volviera a ocurrir algo extraño. Aún así, sentía que el departamento había cambiado desde que Christian se marchó. El pasillo le provocaba una incomodidad difícil de explicar, y, cada vez que le daba la espalda, tenía la impresión de que alguien permanecía observándola desde la oscuridad. Natalia reconoció que la película la había asustado más de lo que quería admitir. El terror nunca le había gustado, y solía sugestionar su mente con facilidad, de modo que revisó la cerradura de la entrada. Cerró la puerta de su recámara hasta escuchar el pestillo y se acostó intentando pensar en cualquier otra cosa. Pasó varios minutos mirando el teléfono hasta que el cansancio terminó por vencerla. Aproximadamente media hora después, unos golpes suaves contra la puerta de la recámara la despertaron. Al principio creyó que el sonido había formado parte de un sueño, pero mientras permanecía acostada, escuchó otra serie de golpecitos cerca del picaporte. Eran demasiado leves para tratarse de alguien desesperado por entrar, y, precisamente por eso, le parecieron más inquietantes. Natalia preguntó quién estaba ahí, aunque desde el pasillo solamente recibió silencio y los golpes cesaron. Natalia miró la hora en su teléfono mientras intentaba controlar la respiración. Pensó en llamar a Christian, pero le avergonzaba despertarlo para contarle que había escuchado algo cuya causa podía ser una tubería o algún vecino. Incluso abrió la conversación con él y comenzó a escribirle un mensaje, pero terminó borrándolo. Durante los siguientes minutos mantuvo la vista fija en la puerta, esperando que el sonido volviera a presentarse. En lugar de escuchar otra llamada, vio cómo el picaporte comenzaba a descender lentamente mientras el pestillo se retraía. Natalia se incorporó al observar que la puerta se abría hacia el pasillo. La oscuridad quedó expuesta ante ella sin que apareciera alguien detrás. En ese momento abandonó cualquier intento por tranquilizarse y llamó a Christian. Él acababa de llegar a su casa cuando respondió y enseguida percibió el miedo en la voz de su amiga. Natalia le explicó que alguien había tocado la puerta de su recámara y que después vio cómo el picaporte descendía hasta abrirla. Christian quiso saber si estaba segura de haberla cerrado correctamente.
Natalia le aseguró que había escuchado el pestillo antes de acostarse y que permaneció mirando la puerta mientras comenzaba a moverse. Al notar que ella apenas podía hablar, Christian tomó nuevamente las llaves de su automóvil y le pidió que cerrara la recámara con seguro. También le indicó que activara el altavoz y permaneciera comunicándose con él durante el camino. Natalia salió de la cama y se acercó a la puerta abierta, intentando distinguir alguna forma dentro del pasillo. Tiró de ella con rapidez, activó el seguro y regresó a la cama mientras Christian comenzaba a conducir. Escuchar su voz le dio suficiente calma para permanecer dentro del cuarto, aunque seguía vigilando el picaporte mientras le contaba lo ocurrido con el foco del baño. Después de varios minutos, un ruido proveniente de la sala interrumpió la conversación. Parecía que alguien había empujado la mesa de centro o se había levantado del sillón rozándola con el cuerpo. Natalia se quedó escuchando y luego le preguntó a Christian si ya había llegado al edificio. Él le aclaró que seguía manejando y todavía se encontraba a varios minutos de distancia. Natalia le explicó que algo acababa de moverse en la sala. Christian le pidió que permaneciera encerrada, pero la idea de quedarse atrapada dentro de la recámara mientras alguien recorría el departamento comenzó a resultarle insoportable. La entrada estaba al otro lado de la sala, y Natalia decidió que lo más seguro era salir al pasillo del edificio antes de que quien estuviera dentro se acercara nuevamente a su puerta. Christian trató de convencerla de esperar, aunque ella ya había tomado el teléfono y se disponía a salir. Natalia abrió la recámara con cuidado. Desde el pasillo alcanzó a percibir un resplandor cambiante sobre la pared de la sala, acompañado por el sonido del televisor. Avanzó manteniendo a Christian en altavoz y descubrió que la pantalla estaba reproduciendo El Exorcista. La película había regresado a una de las escenas que más la habían perturbado, justo cuando Regan se incorporaba sobre la cama y giraba la cabeza de una manera imposible. Natalia recordaba perfectamente haber apagado el televisor después de los créditos. Tampoco había dejado la película en aquel punto. Verla reproduciéndose sola terminó por destruir la explicación que había construido alrededor del foco y los ruidos del edificio. Con la voz cada vez más desesperada, le contó a Christian que el televisor se había encendido y estaba mostrando nuevamente aquella escena. Christian dejó de intentar tranquilizarla y le indicó que saliera del departamento sin detenerse a recoger sus pertenencias. Natalia cruzó la sala mientras evitaba mirar directamente la pantalla. Al acercarse a la entrada, el sonido de la película se interrumpió y el departamento quedó en silencio. Ella abrió la puerta, salió al corredor y bajó hasta la calle, donde esperó a Christian bajo las luces de la entrada. Cuando él llegó, Natalia se encontraba temblando y se negaba a subir sola. Christian la acompañó y entró primero, preparado para encontrar a alguna persona escondida. El departamento estaba oscuro y el televisor permanecía apagado. Al encenderlo apareció la pantalla principal de la plataforma, como si la película hubiera terminado normalmente y nadie hubiera vuelto a reproducirla. Christian recorrió el lugar y revisó cualquier espacio donde pudiera ocultarse un intruso, pero la cerradura y las ventanas seguían aseguradas. Natalia comenzó a preguntarse si el miedo había distorsionado todo lo que acababa de vivir. Christian tampoco sabía qué creer, aunque el estado en que la había encontrado le impedía dejarla sola. Ella le pidió que se quedara hasta el amanecer, y él aceptó dormir en el sillón de la sala. Natalia regresó a su recámara, pero dejó la puerta entreabierta para sentirse acompañada. A las 3:30 de la madrugada, Christian despertó con la certeza de que alguien estaba parado junto al sillón. Antes de abrir los ojos, escuchó una respiración lenta muy cerca de su rostro.
Se incorporó con rapidez y encendió la linterna del teléfono, pero encontró la sala vacía. Pensó que Natalia podía haberse acercado para despertarlo y caminó hacia la recámara para comprobar que estuviera bien. Ella continuaba dormida y respiraba con tranquilidad. Christian observó el pasillo antes de cerrar suavemente la puerta. En cuanto el pestillo encajó, el televisor se encendió a su espalda y la luz de la pantalla cubrió la sala. El exorcista estaba reproduciéndose desde el punto que Natalia le había descrito, aunque el control remoto seguía sobre la mesa y ninguna persona se encontraba cerca de él. Christian despertó a Natalia y le indicó que tomara únicamente lo necesario para salir. Esta vez, ninguno intentó revisar el aparato ni buscar una explicación dentro del departamento. Se marcharon hacia la casa de Christian y esperaron hasta el amanecer para decidir qué hacer. Durante las semanas siguientes, Natalia regresó únicamente cuando Christian podía acompañarla. Entraban durante el día, recogían parte de sus pertenencias y se marchaban antes de que oscureciera. Ella prefirió terminar anticipadamente el contrato y mudarse, aun sabiendo que perdería dinero. En aquellas visitas, el departamento permaneció completamente normal. Natalia jamás logró decidir si el miedo había convertido varias fallas comunes en una pesadilla o si aquella noche había comenzado algo real dentro de su hogar. Christian tampoco encontró una explicación para la respiración que escuchó junto al sillón ni para el televisor que vio encenderse. Desde entonces, Natalia nunca volvió a ver una película de terror. Ernesto encontró a José caminando descalzo por la calle poco después de la medianoche. Llevaba los ojos abiertos y avanzaba con paso constante, aunque parecía incapaz de escuchar a su primo, siguiéndolo desde varios metros atrás. José ya se había alejado 4 casas cuando Ernesto logró alcanzarlo y sujetarlo por el hombro. El contacto lo hizo reaccionar con tanta confusión que necesitó varios segundos para reconocer el lugar donde se encontraba. Lo último que recordaba era haberse acostado dentro de su habitación. Menos de 2 horas antes, José había regresado del cine después de ver El exorcismo de Emily Rose con algunos compañeros de trabajo. La película lo había perturbado, pero prefirió guardar silencio cuando llegó a la casa que compartía con Ernesto en una colonia de la periferia de León, Guanajuato. Se despidió de su primo, entró a su habitación y se acostó sin imaginar que terminaría despertando en medio de la calle. Ernesto había escuchado la reja metálica de la entrada y pensó que alguien intentaba entrar a la casa. Al levantarse, descubrió que José había salido y comenzó a buscarlo por la cuadra. Después de encontrarlo, lo acompañó de regreso mientras trataba de averiguar si había consumido alcohol o algún medicamento. José aseguró que se encontraba completamente sobrio y que jamás había caminado dormido. La explicación más razonable fue un episodio de sonambulismo provocado por el cansancio. José también admitió que la película le había causado una impresión mayor de la esperada y consideró posible que su mente continuara reaccionando a lo que acababa de ver. Ernesto revisó la reja, guardó las llaves en su propia habitación y le recomendó descansar. Ambos regresaron a la cama convencidos de que el incidente había sido extraño, pero todavía podía entenderse como un problema del sueño. José pasó el día siguiente inquieto. Le preocupaba haber recorrido parte de la calle sin despertar y temía que pudiera repetirse, así que Ernesto se ofreció a vigilarlo durante la noche. José se acostó temprano mientras su primo permanecía en la sala. La casa se mantuvo tranquila durante varias horas y Ernesto terminó quedándose dormido en el sillón a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alerta. Un roce áspero contra el muro del patio lo despertó. Al principio pensó que algún animal se había metido en la propiedad, pero enseguida notó que la habitación de José estaba vacía. La reja principal continuaba asegurada,
y las llaves permanecían sobre una repisa junto al sillón. Ernesto avanzó hacia la parte trasera de la casa y encontró a su primo en el patio, frente al muro que separaba la propiedad de un terreno abandonado. José estaba descalzo y mantenía el rostro inclinado hacia el otro lado del muro. Murmuraba palabras que Ernesto apenas podía entender, como si sostuviera una conversación con alguien oculto entre la maleza del terreno. Después de cada frase, una voz tenue respondía desde el exterior. Por la distancia y el espesor de la pared, resultaba difícil distinguir las palabras, aunque el tono parecía tranquilo y persistente. Ernesto pensó que alguna persona había entrado al terreno y estaba jugando con su primo al verlo desorientado. Se acercó al muro y preguntó quién se encontraba ahí. La voz guardó silencio durante unos segundos y después volvió a pronunciar el nombre de José, ignorando por completo la presencia de Ernesto. José levantó las manos y comenzó a buscar apoyo entre las partes irregulares del bloque, intentando subir hacia el lugar desde donde lo llamaban. Ernesto lo tomó por la cintura y trató de apartarlo. José reaccionó con una fuerza inesperada, aferrándose al borde superior mientras movía los pies contra la pared para impulsarse. La voz continuó guiándolo desde el terreno y cambió de posición conforme ambos forcejeaban, como si alguien caminara entre la maleza, buscando el punto donde José pudiera cruzar. Los gritos de Ernesto alertaron a un vecino, quien entró al patio y lo ayudó a separar a José del muro. Entre los dos consiguieron llevarlo hasta el interior de la casa, donde comenzó a recuperar la conciencia. José despertó agotado y con las manos cubiertas por el polvo del bloque. Recordaba haberse acostado, pero desconocía cómo había llegado al patio o por qué estaba intentando cruzar hacia el terreno. Ernesto llamó a la policía porque seguía convencido de que una persona había estado comunicándose con José desde el exterior. 2 agentes recorrieron la calle y alumbraron el terreno desde distintos puntos. La maleza era lo bastante alta para ocultar a alguien agachado, aunque el suelo cercano al muro parecía intacto, y ninguna persona respondió durante la inspección. Los agentes consideraron que podía tratarse de alguien que huyó al escuchar el forcejeo. A la mañana siguiente, José acudió a una clínica acompañado por Ernesto. El médico les explicó que ciertas parasomnias podían provocar caminatas complejas durante el sueño. El estrés, el cansancio y una experiencia capaz de generar ansiedad también podían contribuir a que aparecieran por primera vez. La explicación encajaba con lo ocurrido después de la película, así que José aceptó quedarse durante algunos días con unos familiares mientras buscaba atención especializada. Las noches transcurrieron sin nuevos episodios. José dormía acompañado en otra parte de la ciudad y despertaba cada mañana dentro de la habitación donde se había acostado. Esa mejoría reforzó la idea de que todo había sido una reacción temporal provocada por el miedo y la falta de descanso. Ernesto permaneció en la casa y trató de olvidar la voz que había escuchado detrás del muro, atribuyéndola a una persona escondida en el terreno. 4 noches después, mientras Ernesto se encontraba despierto en la sala, un murmullo proveniente del patio interrumpió el silencio. Al prestar atención, reconoció la voz que había llamado a José durante el segundo episodio. Esta vez pronunciaba su nombre desde el otro lado del muro, con mayor como si supiera que la casa estaba ocupada y esperara obtener una respuesta. Ernesto llamó a José para confirmar que continuaba con sus familiares. Mientras hablaban, la voz del terreno siguió repitiendo su nombre y después comenzó a recorrer lentamente el límite de la propiedad. El sonido avanzó junto al muro, hasta detenerse frente al punto donde José había intentado subir. Ernesto permaneció dentro de la casa durante el resto de la noche y esperó la luz del día antes de acercarse al patio.
José continuó bajo supervisión médica y jamás volvió a caminar dormido. El diagnóstico podía explicar cómo había salido a la calle y por qué actuaba sin reconocer a Ernesto, pero nunca aclaró quién lo esperaba del otro lado del muro. Algo cayó sobre la azotea con suficiente fuerza para hacer vibrar los vidrios de la sala, pocos minutos después de que Claudia y Arturo regresaron a casa. El impacto fue seguido por varios pasos pesados que atravesaron el techo en dirección a las recámaras. Ambos levantaron la mirada mientras el sonido avanzaba sobre ellos, con el ritmo de una persona caminando sin prisa. Aquella noche habían visto El Conjuro en casa de unos amigos. Durante el camino de regreso estuvieron discutiendo si las personas que afirmaban vivir experiencias paranormales realmente presenciaban algo o si el miedo terminaba alterando su percepción. La conversación perdió cualquier tono divertido cuando escucharon el peso recorrer la azotea de su casa en Toluca, Estado de México. Arturo pensó que alguien podía haber trepado desde una propiedad vecina. La zona había sufrido algunos robos y resultaba más prudente considerar la presencia de un intruso antes que cualquier explicación relacionada con la película. Tomó una linterna y salió al patio para vigilar los bordes de la azotea, mientras Claudia permanecía dentro y llamaba a un vecino que vivía cerca. El movimiento se detuvo antes de que Arturo llegara al exterior. Durante casi un minuto, solamente se escuchó el tránsito lejano de la avenida, hasta que los pasos regresaron sobre la sala. Claudia los oyó aproximarse desde la recámara y siguió su recorrido a través del techo hasta que terminaron directamente encima de ella. Arturo también podía escucharlos desde el patio, pero la azotea permanecía expuesta bajo la luz de las casas vecinas, y ninguna figura se movía sobre el borde. Claudia se comunicó con Arturo para explicarle que el sonido estaba avanzando sobre el lugar donde ella se encontraba. Él retrocedió varios metros para ampliar su campo de visión, aunque seguía sin encontrar a alguien. Los pasos se detuvieron cuando Claudia salió de la recámara y reaparecieron sobre la cocina momentos después de que ella entrara ahí. Arturo utilizó la escalera exterior para subir a la azotea. Revisó la superficie de concreto y recorrió el perímetro con la linterna, esperando encontrar a una persona escondida detrás del pretil. También buscó alguna señal de que un animal grande hubiera cruzado desde otra propiedad, pero la superficie estaba despejada. Desde ese punto, podía observar las azoteas cercanas y habría notado a cualquiera que intentara escapar. Al bajar, Arturo consideró que el ruido podía provenir de una tubería o de la contracción de los materiales causada por el cambio de temperatura. Claudia recordó que acababan de ver una película de terror y aceptó que la sugestión podía hacerlos interpretar los sonidos comunes de la casa como pasos. Ambos regresaron a la sala intentando recuperar la calma. La explicación comenzó a perder fuerza cuando el movimiento reapareció encima de ello. Esta vez el techo emitió un crujido prolongado y una pequeña cantidad de polvo cayó sobre uno de los sillones. Claudia y Arturo se apartaron mientras el peso continuaba hacia el comedor. El sonido parecía demasiado cercano para originarse en la superficie de la azotea, como si algo se desplazara entre la losa de concreto y el plafón instalado debajo. La casa había sido remodelada antes de que ellos se mudaran. Durante la renovación colocaron paneles de yeso para ocultar parte de las instalaciones eléctricas y nivelar los techos. Entre el plafón y la losa quedaba un espacio estrecho que podía permitir el paso de roedores, aunque resultaba insuficiente para contener algo del tamaño sugerido por aquellas pisadas. Arturo acercó una silla para observar la unión entre dos paneles. El yeso conservaba algunas manchas antiguas de humedad, pero el polvo recién desprendido
formaba una línea bajo el trayecto que acababan de escuchar. Mientras Arturo examinaba la superficie, una presión lenta hundió el panel a menos de 1 metro de su cabeza. Él bajó de la silla y retrocedió junto a Claudia, antes de que el material recuperara parcialmente su forma. Algo comenzó a arrastrarse sobre el plafón. El peso avanzó desde el comedor hacia la sala, obligando a los paneles a flexionarse uno después de otro. La separación entre el yeso y la losa era demasiado pequeña para permitir que una persona se moviera allí, pero el sonido recordaba a unas rodillas presionando la superficie desde arriba. Cada desplazamiento soltaba más polvo y provocaba que los soportes metálicos crujieran dentro del techo. Claudia quiso abandonar la casa, pero Arturo temía que parte del plafón cayera antes de que pudieran cruzar la sala. Esperaron junto a la pared mientras aquella presión se aproximaba hacia la salida. Uno de los tornillos se desprendió y rebotó sobre el piso, dejando una esquina del panel más baja que las demás. El material comenzó a abrirse por la unión, mostrando únicamente oscuridad dentro del espacio. El hundimiento se detuvo sobre la zona dañada. Durante varios segundos, escucharon un roce suave desplazándose por la parte interior del yeso, como si algo buscara ampliar la abertura. Arturo aprovechó ese momento para guiar a Claudia hacia la entrada. Ambos salieron al patio y continuaron hasta la calle, mientras llamaban a la policía. Una patrulla llegó poco después. Los agentes recorrieron la azotea y revisaron el interior de la casa, pero evitaron retirar los paneles por el riesgo de provocar un desprendimiento mayor. Consideraron posible que algún animal hubiera entrado por una abertura oculta y recomendado que un profesional inspeccionara la estructura antes de que Claudia y Arturo volvieran a dormir ahí. La pareja pasó el resto de la noche en casa de un familiar. Durante el trayecto, Claudia seguía pensando en la película y en la conversación que habían tenido al regresar. Parte de ella creía que el miedo había convertido una falla del techo en algo sobrenatural. Arturo encontraba difícil aceptar esa posibilidad porque había escuchado las pisadas desde el patio mientras observaba la azotea vacía, pero todavía esperaba que la inspección revelara una causa ordinaria. A la mañana siguiente, contrataron a un especialista para revisar el plafón. El hombre retiró con cuidado el panel que se había hundido y dejó expuesto el espacio bajo la losa. La separación medía menos de 40 centímetros en su punto más amplio, lo que impedía que una persona pudiera desplazarse entre ambos niveles. El polvo acumulado en la parte superior estaba prácticamente intacto, y tampoco encontró residuos que indicaran la presencia de un animal. El especialista explicó que una instalación deficiente podía hacer que varios soportes cedieran de manera consecutiva. El calor acumulado durante el día y la humedad antigua también podían debilitar el material hasta provocar movimientos que parecieran recorrer el techo. Esa teoría explicaba el hundimiento, pero dejaba sin resolver los pasos escuchados antes de que los paneles comenzaran a fallar. Para completar la revisión, los tres subieron a la azotea. El especialista examinó la losa sobre la zona dañada y confirmó que el concreto permanecía firme. Claudia y Arturo recorrieron con él la superficie mientras señalaban el trayecto seguido por las pisadas durante la noche anterior. La azotea estaba completamente despejada y desde allí resultaba evidente que una persona habría tenido muy pocos lugares para ocultarse. Mientras permanecían cerca del borde, unos pasos pesados comenzaron a cruzar la losa detrás de ellos. El concreto transmitió una vibración leve bajo sus zapatos, conforme el sonido avanzaba desde el extremo de la sala hacia las recámaras. Los tres se voltearon al mismo tiempo y observaron la superficie vacía, siguiendo con la mirada un recorrido que podían escuchar con absoluta claridad. Las pisadas cambiaron de dirección y regresaron hacia ellos.
El especialista se acercó a la escalera sin intentar continuar con la inspección. Claudia y Arturo descendieron detrás de él mientras el sonido se detenía sobre el panel que había retirado esa mañana. La pareja permaneció con sus familiares hasta que todo el plafón fue reemplazado. Cuando regresaron a la casa, la actividad había desaparecido y jamás volvieron a escuchar pasos sobre la azotea. Las fallas de la instalación podían explicar el polvo y los soportes desprendidos, pero nunca aclararon cómo 3 personas escucharon algo caminar sobre la losa mientras permanecían de pie sobre una superficie completamente vacía. Otro gracias a quienes se quedaron hasta el final. Si alguna vez vivieron algo extraño después de ver una película de terror, cuéntenmelo en los comentarios. Los leo. Y cuando apaguen la pantalla esta noche, recuerden que para ustedes la película terminó, pero quizá algo más apenas comenzó. Nos vemos pronto.